Bueno, chicos, pues vamos con la pregunta 4 sobre el metabolismo. Yo voy a abordar la de los camellos y dromedarios porque parece que ha sido más controvertida y más compleja, aunque entiendo que muchos de vosotros pues hayáis cogido la otra pregunta, que eran las enzimas, que posiblemente era más asequible. En este caso, yo creo que la dificultad está en plantear bien el primer apartado y una vez planteado y razonado bien, los demás se resuelven de una forma más o menos ágil. Este ejercicio nos dice que camellos y dromedarios son animales adaptados a la vida en climas áridos, que sobreviven en desiertos sin beber durante largos periodos de tiempo, que se alimentan de vegetales con poca cantidad de agua y nos dan una tabla donde se han obtenido datos sobre su metabolismo. Nos presentan 3 biomoléculas, almidón, triglicéridos y proteínas, y nos muestran el agua producida por gramo de cada una de estas biomoléculas, el oxígeno consumido por gramo de cada una de estas biomoléculas y la energía producida. Lo primero que nos tiene que llamar la atención es que parece que se obtiene casi el doble de agua por gramo de triglicéridos que de almidón, es decir, que los camellos a partir de la grasa sacan más agua que del almidón, y también hay un mayor consumo de oxígeno y una mayor energía producida. Yo de este tema no sé mucho, yo de los camellos no sé mucho. Sí que sé que acumulan grasa como reserva de agua, o sea, sus jorobas no son bolsas de agua, son bolsas de grasa. Entonces, esto también nos puede dar una pista, ¿vale? La primera pregunta decía, justifica por qué se produce mayor cantidad de agua a partir de los lípidos que de los glúcidos. Entonces, aquí nos están pidiendo que comparemos el catabolismo de los glúcidos con el de los lípidos, ¿vale? El almidón, si recordáis, es un homopolisacárido de reserva en los vegetales, el principal, formado por amilosa y amilopectina, pero que en ambos casos hablamos de alfa-D-glucopiranosas, es decir, hablar de almidón es hablar de glucosas, de azúcares, y los triglicéridos son esos lípidos saponificables formados por glicerina esterificada con 3 ácidos grasos que, acordaos, tienen una cadena de carbonos bastante larga, de 14, 16 átomos de carbono, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que pensar es en el catabolismo de los glúcidos, por un lado, y en el agua que se obtiene a partir de la degradación de la glucosa, y del catabolismo de los lípidos, por otro lado, y el agua que se obtiene de la degradación de los lípidos. Y el ejercicio ya nos está diciendo que el agua que se obtiene a partir de la degradación de los lípidos es mayor. Entonces tengo que identificar en qué paso esa obtención de agua es mayor por ser grasas y no azúcares, ¿vale? Rápidamente, si yo pienso en la glucólisis, o en el catabolismo de la glucosa, teníamos que a partir de una glucosa en el citoplasma, y por este proceso de glucólisis se obtenían 2 ácidos pirúvicos, poder reductor ATP, y 2 moleculitas de agua, ¿vale? Luego, las 2 moléculas de ácido pirúvico entraban en la mitocondria, y acordaos que el piruvato antes se descarboxila, antes de entrar en el ciclo de Krebs, y una vez en el ciclo de Krebs, el acetilcoenzima A va a formar 2 moléculas de dióxido de carbono, 3 de NADH, una de FADH2 y energía. Recordad también que estamos hablando de 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de piruvato que se descarboxilan a 2 moléculas de acetilcoenzima A, por lo tanto este ciclo da 2 vueltas, estamos hablando de 6 de NADH y 2 de FADH, ¿vale? De poder reductor. Vale, y entonces, muy resumidamente, os lo dejo aquí, ¿vale? En la glucólisis, lo que acabamos de decir, en la descarboxilación del ácido pirúvico también se obtiene un poquito de poder reductor, 2 de NADH, y en el ciclo de Krebs, pues a partir de 2 moléculas de acetilcoenzima, pues este poder reductor. Es decir, en total, de la degradación de una molécula de glucosa, obtenemos bastante poder reductor. En concreto, si yo cuento 2 y 2, 4 y 6, 10 de NADH, 2 de FADH2 a partir de una molécula de glucosa, ¿vale? ¿Qué ocurría con este poder reductor? ¿A dónde iba?
Pues eso, a la cadena transportadora de electrones, ¿no? Y en la cadena transportadora de electrones, si os acordáis, estas coenzimas cedían sus electrones que iban pasando a través de los distintos complejos, que se aprovechaba para bombear protones, generar un gradiente de protones, que luego a través de la ATP sintasa pues se pudiese fabricar energía, ¿vale? Pero hay un paso importante que era que el aceptor final de esos electrones es el oxígeno molecular, y este oxígeno que está aceptando estos electrones forma agua. La producción de agua más importante en la glucólisis, en el catabolismo de los glúcidos, se produce aquí, a nivel de la cadena transportadora de electrones, ¿vale? Aquí es donde se está formando agua. Y de hecho, si yo comparo el catabolismo de glúcidos y lípidos, lo que tienen en común es esta cadena transportadora de electrones. Lo que pasa es que en los lípidos se forma muchísimo más poder reductor. Os lo voy a recordar rápidamente, ¿vale? A ver, yo no sé dónde ponerme, no me puedo hacer más pequeña, me voy a poner aquí en medio. Mirad, si os acordáis, en el catabolismo de los ácidos grasos, que era lo que conocemos como beta-oxidación o la hélice de Linen, si nosotros tenemos un ácido graso, por ejemplo, de 14 carbonos, se producía 4 reacciones químicas en las cuales se liberaban 2 de esos carbonos, obteniendo una molécula, en este caso, de 12 carbonos, que volvía a sufrir esa vuelta, ese ciclo de 4 reacciones químicas, liberándose otra molécula de acetilcoenzima A y formando un ácido graso con 10 carbonos, que sufre otra vez esa hélice, liberándose otra molécula de acetilcoenzima A. Es decir, acordaos que a partir de una molécula, por ejemplo, un ácido graso de 16 carbonos, pues en cada vuelta se va a liberar una acetilcoenzima A, pero es que además también en cada vuelta se está formando una molécula de NADH y otra de FADH2. Es decir, esta imagen la teníamos en las presentaciones. Por ejemplo, a partir de un ácido graso de 16 átomos de carbono, como es el palmítico, si yo voy dando vueltas, se va acortando en 2 carbonos la cadena, es decir, pasamos de 16 a 14, 12, 10. En total, para su completa degradación tenemos que dar 7 vueltas al ciclo, lo cual supone la formación de 8 moléculas de acetilcoenzima A, 7 de NADH y 7 de FADH2, pero estas 8 de acetilcoenzima A también van al ciclo de Krebs. Entonces, ahora hay que multiplicar, porque si hemos visto que en el ciclo de Krebs, fijaos, aquí de una molécula de acetilcoenzima A obtenemos 3 de NADH y una de FADH2, si estamos hablando de los ácidos grasos y estamos hablando de 8 moléculas de acetilcoenzima A, vamos a tener 8 por 3, 24 moléculas de NADH se van a formar a partir de la acetilcoenzima A que ingresa en el ciclo de Krebs en un ácido graso de 16 carbonos, más las 7 de cada vuelta de la hélice, pues ya tenemos 31, ¿vale? Y luego de FADH, pues aquí se nos forman 8 más otras 7, pues 15 moléculas de FADH que se forman. Es decir, se produce muchísimo más poder reductor que en el caso de la glucosa. ¿Esto qué significa? Que cuando todo este poder reductor vaya a la cadena transportadora de electrones, el aceptor final de estos electrones es el oxígeno, es decir, se va a formar muchas más moléculas de agua, ¿vale? Entonces, esta sería un poco el razonamiento y la explicación de por qué se obtiene más agua a partir de los ácidos grasos que de los glúcidos. También se podría hacer referencia a la química de los ácidos grasos. Si recordáis en cómo es su estructura química, pues en realidad son moléculas que ya están muy reducidas, priman los enlaces carbono-carbono, carbono-hidrógeno, ¿vale? Es decir, van a ceder muchísimos protones, o sea, muchísimos átomos de hidrógeno, muchísimos electrones en su degradación, no así los glúcidos, cuyos principales enlaces son carbono-oxígeno, ¿vale? Estos electrones están cediendo al oxígeno, son moléculas más oxidadas. Entonces, bueno, se podría razonar también desde ahí. Las siguientes preguntas son ahora pues mucho más sencillas, ¿no? Nos dice la pregunta B, con los datos de la tabla justifica por qué los camellos pueden estar sin beber durante largos periodos de tiempo. Bueno, pues porque si tienen estas reservas de grasa pueden oxidar sus lípidos y conseguir una gran cantidad de agua que se llama agua metabólica a partir de ellos, lo cual es esencial para su supervivencia en el desierto. Nos dice la C, explique en qué fase de la respiración celular se produce la mayor cantidad de agua.
lo acabamos de ver, es en la cadena transportadora de electrones y nos pide que lo expliquemos, pues habría que concretar un poco cómo esas coenzimas llegan, ceden sus electrones, pasan por los complejos y al final el aceptor final es el oxígeno molecular que va a formar el agua. Nos pregunta el D, indique la vía metabólica específica del catabolismo de los ácidos grasos. Hombre, pues es la beta oxidación de los ácidos grasos o la hélice de Linen. Y explique la razón por qué el catabolismo de los ácidos grasos consume una mayor cantidad de oxígeno que la de otros nutrientes. Pues el motivo es similar, ¿no? Al final el oxígeno es el aceptor de esos electrones para poder formar agua. Si tenemos muchos electrones en el catabolismo de los lípidos porque se ha formado mucho poder reductor, necesitamos mayor cantidad de oxígeno para que pueda aceptar esos electrones y se forme finalmente agua. Bueno, no sé si os ha ayudado a aclarar un poco este problema. Lo he hecho realmente, a mí me parecía interesante, me parece que es un problema muy competencial y bueno, que está bien, pero en un examen pues con bastante más tiempo o con unas preguntas algo más sencillas, ¿no? En fin, bueno, un besito y hasta luego.